esta rueda de prensa el día de hoy para iniciar la diputada electa por el Distrito 2 Federal de Mexicali, Julieta Ramírez, y también nos va a estar acompañando Rafael Barajas El Fisgón, quien es el director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Pues bueno, antes que nada, pues pedirles, ¿no?, escuchar el mensaje de parte de nuestro invitado y de nuestra diputada federal. Así que, adelante. Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a nuestro compañero El Fisgón, para todos los que lo apreciamos muchísimo por estar aquí en Baja California. El día de hoy la intención de esta rueda de prensa es que podamos hacer un llamado a la ciudadanía, para que el día de mañana participe en la consulta popular. Rafael Barajas El Fisgón es un periodista, ustedes lo conocen muy bien, es activista de los movimientos sociales más importantes de México, y nosotros ambos, en la calidad de ciudadanos de nuestro derecho de libre expresión, queremos hacer este llamado en colaboración con todos los medios de comunicación para que la ciudadanía el día de mañana salga a participar en este proceso histórico de consulta popular. La primera consulta popular en todos los términos legales, organizada por el Instituto Nacional Electoral, en la que participaron para su proceso de definición todos los poderes de México, es decir, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión y, por supuesto, el Poder Popular, para que esto pudiera ser una realidad. Yo le agradezco muchísimo a todos por su asistencia, que estén aquí con nosotros, y por supuesto le cedo la palabra a Rafael Barajas, quien tendrá mucho que abonarnos en términos históricos y de movimientos para que entendamos la dimensión de este proceso que estamos viviendo a nivel nacional. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, Julieta, si les parece, voy a tratar de hacer un planteamiento así general sobre lo que es, sobre la importancia de la consulta. Y es que, bueno, todos sabemos que aquí en México la justicia no funciona como quisiéramos. Sabemos que el 98% de los delitos que se cometen quedan impunes o han quedado impunes históricamente, y los delitos que tienen que ver con la gente del poder son impunes al 100%. Y obviamente esa es la fuente general o básica de la impunidad de la nación. En México se estableció desde hace ya mucho tiempo un sistema presidencialista que le garantiza a los grupos del poder una total impunidad. Y sabemos, y lo acaba de demostrar el caso de nuestra compañera Lidia Cacho, que para que se haga justicia necesita haber presión popular, necesita haber presión de mucho tipo, de muchos tipos. Los medios necesitan presionar, necesita haber una presión de la opinión pública. Y es claro que una de las cosas que más han lastimado a los mexicanos, pues es la impunidad del poder. El hecho de que los poderosos pueden cometer toda una serie de tropelías y nunca son castigados. Y si queremos romper con esa cadena de impunidad, pues tenemos, entre otras cosas, que llevar a juicio a la gente del poder. En otras naciones es bastante común que se juzgue a expresidentes, a exmandatarios, etc. Pero esto no ha pasado en México. La tradición ha sido que se escoge a un personaje del régimen anterior, se le juzga como si con él se estuviera juzgando a todo el régimen anterior, pero al final de cuentas hay sectores del poder que quedan totalmente intactos, que quedan totalmente impunes, ¿no? Y sabemos que en México el eje de la impunidad pues es el sistema presidencialista. Es un sistema que se implanta en el siglo XIX con Porfirio Díaz, pero que se ha perpetuado, se perpetuó en el siglo XX a través del PRI, y que nunca se cortó en la era neoliberal. Y de hecho en la era neoliberal vimos cómo el poder mediático, el poder mediático dejó el Congreso, y dejaron que el poder político hiciera un montón de cosas, ¿no? Y no se les persiguió. Vimos cómo
el poder político era una fábrica de millonarios. Cantidad de presidentes, de gobernadores, de secretarios de Estado o incluso de alcalde, más sus familiares y sus socios y sus amigos, se hicieron millonarios desde el poder y prácticamente todos salieron impunes. Son raros los casos que fueron castigados. Y hemos visto también como una gran cantidad de gobernantes cometieron crímenes de lesa humanidad, de lesa democracia, de lesa economía, y todos quedaron impunes. Yo recuerdo claramente que Gustavo Díaz Ordaz en un momento dado dijo, presumió, que él había tomado las decisiones de la represión estudiantil, la represión al movimiento estudiantil en 1968, y nunca nadie lo persiguió por ello. Y en la era neoliberal, bajo las presidencias de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, se cometieron toda una serie de grandes fraudes contra la nación y muchos crímenes de Estado, y no tenemos ni siquiera la certeza de cómo se dieron esos procesos. De modo que para poder juzgar todas estas atrocidades es necesario abrir investigaciones. Y si un recuento muy somero de lo que hicieron todos estos personajes resulta muy impresionante. Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia mediante un fraude electoral y echó a andar un proyecto económico que no había prometido en la campaña. Es otra cosa de lo que había prometido. En campaña prometió una cosa y ya en la presidencia hizo otra. Entre otras cosas, se privatizaron cientos de empresas del Estado, hubo una matanza de opositores y se sabe, hay una denuncia muy concreta por parte de Miguel de la Madrid de que Salinas se había robado la mitad de la partida secreta. Y la partida secreta parece poca cosa, pero en aquel entonces eran 1.350 millones de pesos anuales. Es una cantidad brutal de dinero. Se supone que se los da a Raúl y que Raúl hace tonacecos y por eso es la persecución a Raúl. Luego, en tiempos de Zedillo, Salinas le dejó el poder a Ernesto Zedillo, pues también tenemos una serie de pendientes que son brutales. Por ejemplo, nunca hemos sabido quién ordenó la matanza de Arteaga. Y nadie fue castigado por el fraude del Fobaproa, que es un fraude absolutamente descomunal, ni por la privatización de Ferronales. El caso del Fobaproa es verdaderamente increíble, es uno de los grandes fraudes históricos de México, de América Latina y probablemente de la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, el Fobaproa costó originalmente 110,000 millones de pesos y la deuda ya alcanza al día de hoy los 2 billones, es decir, cosa absolutamente estratosférica. Cada año se pagan entre 30,000 y 50,000 millones de pesos por concepto del Fobaproa y se calcula que el Fobaproa se va a acabar pagando hasta el año 2070 y todo por una serie de desfalcos que se cometieron a nivel financiero, ¿sí? Y que fueron convertidos en deuda pública de manera totalmente inexplicable. Y luego llegó Vicente Fox. Y Fox, por ejemplo, no aclaró el enriquecimiento inexplicable de sus ahijados, de los hermanos Briviesca, ni aclaró el fraude de la enciclomedia, ni aclaró lo que hizo, entre otras cosas, con las ganancias petroleras extraordinarias, que fueron 335,000 millones de dólares, dense cuenta de lo que esto implica. Y todo eso se fue a gasto corriente. No se fue a pagar la deuda de Pemex, es decir, perdón. Todo eso se tiene que investigar, ¿no? Y Calderón, por supuesto, no ha rendido fraudes, ni Fox ni Calderón rindieron fraudes, ni Fox ni Calderón rindieron cuentas por el fraude electoral del 2006, ¿no? Y Calderón tampoco ha rendido cuentas por los crímenes de la guerra contra el narco, ni por las desapariciones forzadas, ni por la Estela de Luz, ni por la refinería Bicentenario que costó 6,000 millones y de la que solo se construyó una barda, ni por la represión en Atenco, y Fox tampoco rindió cuentas por la represión de la APO. Y luego tienes el caso de Enrique Peña Nieto, que no ha aclarado, por ejemplo, lo que fue
la elección del 2012, que fue una elección que se logró mediante una compra masiva de votos, ni aclaró el tema ni está intentó aclarar el tema de los sobornos de Odebrecht, ni lo de OHL, ni lo de ICA, ni las matanzas de Tlatlaya, de Ayotzinapa, de Tanhuato, ni el fraude de agronitrogenados, ni el tema de la estafa maestra. Entonces, ¿qué hubiera pasado si simplemente Fox o si Zedillo hubiera pasado cuentas a Salinas? Es decir, ahí se hubiera cortado la cadena de impunidad. Para cortar la cadena de impunidad necesitamos llevar a juicio a los expresidentes. Y hoy nos dicen, es decir, es chistoso porque la campaña en contra de la consulta es muy simple, nos dicen, la ley no se consulta, la ley se aplica. Perdón, esto no es cierto en México. Y ojo, y es menos cierto en términos de lo que es una consulta democrática. La consulta es en realidad un ejercicio de democracia directa. Es un ejercicio al que no estamos acostumbrados en México, pero es un ejercicio democrático puro, es un ejercicio democrático limpio. Y además ya está avalado por la Constitución. Esta consulta que vamos a llevar a cabo el día de mañana es una consulta perfectamente legal. Se cumplieron con todos los requisitos legales para hacer esta consulta. Y nos dicen que la ley no se consulta, perdón, la ley se consulta. Y sobre todo en los ejercicios de democracia directa. Por supuesto que la ley se consulta. Pero además, regreso a lo que les planteaba al principio. Nos dicen que la ley en México no se consulta, que se aplica, que si hay pruebas que se presenten. El primer problema, para poder encontrar pruebas se necesita hacer una investigación. Y segundo problema, y que es clarísimo, en México el sistema judicial está muy viciado. El propio Arturo Saldívar hace poco declaró que hay corrupción en el sistema judicial mexicano, y quien diga que no hay corrupción es porque no conoce el sistema judicial mexicano. Entonces, para que se aplique la justicia en este país, necesita haber presión de parte de la opinión pública. Y eso es lo que es la consulta. Es el primer intento que se hace en la historia moderna de México por cortar las cadenas de impunidad, por acabar con la impunidad en la nación. Y hoy nos dicen que es un ejercicio que sale muy caro. Y sí, efectivamente la consulta va a costar 500 millones de pesos. Pero hay dos cosas que tenemos que aclarar y que tiene que tener muy clara la población. En primer lugar, no se va a hacer un gasto extraordinario, porque esos 500 millones de pesos ya están contemplados en el presupuesto del INE, se van a hacer con el dinero que ya está presupuestado. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, y si no se hubiera gastado en la consulta, ¿en qué se hubiera gastado? Tenemos que el INE, luego gasta en cosas bien superfluas, ¿no? Y prueba de ello son los gastos, los salarios extraordinarios que tienen los consejeros del INE, que además se ampararon para que no les bajen el sueldo, todos los días salen con su amparo en la bolsa. No, imagínate lo que es eso, ¿no? Y hay que decirlo, el gasto no es excesivo, ahora vale la pena. Y la otra cosa es que si va a costar 500 millones de pesos, fue también por una decisión política de las autoridades electorales, porque la propuesta original es que esta consulta se hiciera el 6 de junio, y si se hubiera hecho el 6 de junio no hubiera costado prácticamente nada, hubiera costado nada más una urna de plástico en cada casilla de votación, y con eso se hubiera resuelto. ¿Y qué nos vienen a decir ahora los del INE? Que no les alcanza para poner las mesas de consulta suficientes, entonces van a poner nada más la tercera parte de las mesas de consulta. Y ojo, esto por supuesto que tiene un filo político, porque en términos legales, para que la consulta sea vinculante, necesita que vote el 40% del padrón. Solo así la consulta es vinculante. Y el cálculo de que solo se coloque en la tercera parte de las casillas hace prácticamente imposible que se logre el 40% del padrón. Y no solo eso, sino que el INE no le hizo campaña a la consulta, pero eso sí, ha sido muy estricta con el tema de la veda, ¿no? Y no solamente no le ha hecho campaña, sino que hay problema para localizar, la gente, hay quejas en todo el país, porque la gente no localiza su mesa de votación, su mesa de consulta.
Entonces, perdón, estamos ante una situación que es muy clara, y es que tenemos que revisar tanto la ley de la consulta como al instituto. Porque no es posible que un ejercicio democrático, de democracia directa, tan importante como el que vamos a tener el día de mañana, tenga como principal obstáculo, o como uno de sus principales obstáculos, la actuación de las autoridades electorales. Aquí hay un problema, es un problema muy serio. Entonces, yo sí creo que tenemos que revisar lo que estamos haciendo. Nos dicen también que la pregunta es confusa. Bueno, perdón, la pregunta de la consulta, quien la puso fue el Tribunal Electoral. No, el Supremo. Perdón, la Suprema Corte, perdón, un lapsus. La puso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, si revisamos la pregunta, vamos a encontrarnos con que la pregunta tampoco es confusa. La pregunta es bastante clara. La pregunta habla, dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Quiénes son los actores políticos del pasado? Es como una película. ¿Quiénes son los actores centrales de la política, de los crímenes del Ecuador? Pues, perdón, los actores centrales de la política eran los presidentes. Es un juicio a los expresidentes, a pesar de que Ciro Murayama dice que diga que no se trata de un juicio a los expresidentes. Entonces, es un movimiento, es una demanda que es sentida por un sector muy importante de la población. Y prueba de ello es que en unas semanas unos jóvenes militantes juntaron 2.7 millones de firmas para que se realizara la consulta. Bueno, aquí una de las cosas que nos preocupan, y por eso queremos hablar con ustedes, es el hecho de que pues, sí se le ha hecho invasiva la consulta de los medios. Y necesita, perdón, pero esto sí es un problema serio. Ustedes son el cuarto poder. Necesitamos, entre otras cosas, que nos ayuden a que se haga la consulta. Y el tema, insisto, es un tema muy sencillo. Lo que está en juego es si tenemos la intención de cortar con la impunidad que lastima al país, o si no existe esa voluntad política. Yo creo que existe. Yo creo que la demanda ciudadana es clara, es concreta, y yo creo que va a ser difícil reunir el 40% de la votación necesaria, del padrón electoral que se necesita para que la consulta sea vinculante. Sin embargo, yo sí creo que se trata de un ejercicio democrático sin precedente que tiene y que va a sentar las bases de lo que va a ocurrir después. Yo recuerdo claramente que en la década de 1980, en la Ciudad de México, pues la población no elegía a su gobernante. Y se hizo una consulta que además no cumplía con todos estos requisitos para pedir que la Ciudad de México pudiera votar por su gobernante. Y pasó lo mismo. Hubo un vacío por parte de los medios, una campaña en contra de la consulta, las autoridades judiciales se opusieron, y sin embargo, como se trataba de una cosa sentida por la ciudadanía hizo suyo este proceso, y hoy en día la Ciudad de México vota por su gobernante. Y yo creo que es lo mismo que va a ocurrir en este proceso. Es un inicio, estamos simplemente echando a andar el proceso. ¿Saben qué? El solo hecho de que se lleve a cabo ya la consulta es un triunfo de la ciudadanía que impulsa los procesos de democracia directa y que busca acabar con la impunidad. Si les parece que aquí lo dejo, ya no me echo más rollo. Sí, así que compañeros, vamos con la sección de preguntas y respuestas. Al hablar de que es vinculatoria o no, pues ¿qué pasa si no se llega al 40%
¿O qué pasa que si aún alcanzando el 40% no alcanza una representatividad adecuada, se va a dejar libres a los expresidentes? Y pues me llama la atención de que para esto se hace una consulta, pero hay temas que la ciudadanía realmente nos interesa bastante, como es el tema del regreso a clases. Y ahí pues simplemente el presidente dijo que pues no le importaba lo que opinara la oposición, que él se iba a regresar a clases, pasara lo que pasara, ¿no? Entonces, ¿qué tanta realidad hay en esto de la consulta? Porque, pues en todo caso, casi nos están diciendo que si no llegan al 40%, como lo acabas de decir, pues se va a dejar sin hacerle juicio a los expresidentes. Y a 3 años, como que también ya suena más retórico que realmente real, ¿no? Mira, como lo planteé ahorita, esto es el inicio del proceso. Es decir, si no se alcanza el 40% del padrón, cosa que ya vimos que va a ser difícil que se alcance, ahí no se acaba la movilización. Yo estoy convencido de que la gente va a insistir en que se lleve a juicio a los expresidentes y efectivamente el resultado de mañana va a ser determinante para continuar el proceso. Esto es simplemente el primer paso que se da para llevar a juicio a los expresidentes. La historia no se acaba mañana, ¿no? Es un proceso largo. Y sabemos, a ver, mira, todos los procesos de justicia transicional son complejos. Lo vimos en España, lo vimos en Chile, lo vimos en Argentina. Y son procesos que toman tiempo y que se van construyendo. Para lograr que se haga esta justicia, se tienen que cumplir toda una serie de pasos. Pero todos transitan por la presión popular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver mañana? Vamos a ver un primer ejercicio de acción. Eso es lo que va a ocurrir. Si mañana no se reúne el 40% del padrón, ya sabemos cuál va a ser el discurso de los partidarios del viejo régimen. La consulta es un fracaso, la consulta no sirvió, la consulta es un acto demagógico. Perdón, la historia no acaba ahí. Es el primer paso. Y una de las cosas que sí estamos enfrentando es la resistencia por parte de los actores del viejo régimen. Y obviamente es una de las cosas que tenemos que cuestionar, empezando por la actuación del INE y siguiendo por la actuación del Poder Judicial. Es decir, todo eso es un proceso lento, pero es un proceso que pasa por la movilización ciudadana. ¿Qué es lo que vamos a ver mañana? Es un acto de movilización ciudadana. Es como si una marcha no consiguió su objetivo. Bueno, la marcha es simplemente un acto de muchos actos que buscan justamente que se consiga eso. No es como decir, voy a poner así, esto equivale a decir que en el 2006 el movimiento laborista estaba derrotado. Entonces, obviamente son cosas que es parte de un proceso que avanza. Ahora, yo estoy convencido de que hay un montón de cosas que se pueden consultar. Es decir, el proceso de consultas es algo que se tiene que normalizar en la ciudadanía. El tema, yo también creo que hay actos que son actos de gobierno. Por ejemplo, decisiones son concretas, no se puede consultar, en principio se puede consultar todo, ¿no? Pero para poder gobernar hay decisiones que se tienen que tomar en directo, ¿no? Y no puedes ir consultando absolutamente todos los actos de gobierno. Y yo sí creo, aquí con todo respeto, que el tema del regreso a clases, como muchos otros temas que tienen que ver con decisiones del gobierno, están a debate por la opinión pública, en la opinión pública, pero que con frecuencia tienen que ser temas que tienen que tomar, decisiones que tienen que tomar especialistas, que tienen que tomar la gente competente. Por ejemplo, no podemos poner a discusión el plan de vacunación, no podemos poner a discusión el plan de, digamos, cómo se enfrenta lo del COVID. El tema de regreso a clases es uno de esos temas. Y yo sí creo que es una buena decisión regresar a clases. Y hay que debatir, y hay que convencer a la ciudadanía, y hay que hablar de todo esto. A mí me parece que es benéfico.
México sí es decir, si tenemos a la población vacunada para octubre, y este es el proyecto, ¿sí? No hay realmente razones para no regresar a clases. Rafael, nos mencionas que esta consulta, bueno, que dicen que cuesta 500 millones de pesos, tú dices que esto ya está incluido en el INE. El INE yo lo veo en su página, está democrática, en su página. Lo veo como que, a lo mejor ahí. La pregunta es la siguiente, ¿por qué no ir directamente a poner una demanda contra los presidentes? Es lo que pregunto, o sea, la gente te ha dicho, bueno, a la hora que dicen, ¿por qué no vas a los tribunales? ¿Por qué no poner una demanda directamente? Entiendo los ejercicios de democracia participativa y es bueno, pero hay quienes dicen también, la cosa es esa, ¿por qué no acudir a los tribunales? Y la otra es, ¿no había otras causas o otros temas que incluir en la consulta o que incluirlos o sustituir este tema por otros temas de mayor importancia? Y por último, ya mucha gente de la oposición al régimen dice que es un show, así con esas palabras. ¿Cuál sería por favor, tu respuesta en estos temas? Sí, mira, en el primer tema yo te diría, en la página del INE efectivamente el discurso es de que se trata de una fiesta democrática. Pero perdón, si vemos las pautas publicitarias, vamos a ver que el INE no le dedicó digamos, mucho presupuesto a promover la consulta a nivel de medios. Es decir, ahí es donde se ve realmente lo que, digamos, la intención del INE de promover la consulta. Cuando yo digo que el INE no promueve la consulta, me refiero a eso. Eso es clarísimo. Nadie me podrá decir, una pauta publicitaria tan importante como la que hubo en la consulta, en la elección intermedia. No, ahí hay un vacío, perdona. Y no solo eso, sino que hemos tenido problemas, las quejas de la gente de que no encuentra su casilla son muchísimas en todo el país. Y el tema de fondo es el hecho de que solo se van a colocar la tercera parte de las casillas. De modo que para reunir el 40% de la votación se tendría que votar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche a razón de 1 minuto por votante. Digo, pues eso está hecho para que no se haga. Entonces no me vengan a decir que el INE está haciendo todo lo posible por sacar adelante la consulta. Aquí hay un problema que es muy claro. Ahora, yo sí creo que se tienen que presentar las denuncias concretas contra los expresidentes o contra los actores políticos del pasado en el aparato judicial, y eso se tiene que hacer. Pero también creo que para poder hacer esas denuncias se tiene que hacer una investigación. La pregunta te dice, y la vuelvo a leer, habla de, ¿estás de acuerdo en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para... no hay mala intención. Para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados? Es decir, se necesita hacer un proceso de esclarecimiento para poder tener los elementos que te permitan llevar a juicio. Está muy claro. Entonces, no es que se haga esto en vez de lo otro, sino que para hacer lo otro necesitamos hacer también la consulta. La consulta no sustituye las acciones judiciales. Es básicamente una presión para que se hagan estas acciones judiciales. Te voy a poner un caso muy concreto. ¿Quién es el responsable del asunto del FOBAPROA? No lo tenemos muy claro. Es decir, hay toda una cadena. Aquí lo que ocurrió en el caso del FOBAPROA, en el caso de Acteal, en el caso de Aguas Blancas, es que se echaron a andar cadenas de lealtad. Y esto es lo típico de los crímenes de Estado. En los crímenes de Estado se echan a andar cadenas de lealtad. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, ¿quién dio la orden? ¿Quiénes dieron las órdenes? Es decir, para poder decir fulano de tal le vamos a hacer el juicio, tenemos que saber, que tener claramente establecido cuál fue la cadena de mando, cómo se hicieron cómo se tomaron toda una serie de decisiones. No es que sea prudente.
es que son complementarias. La consulta es parte del proceso de enjuiciamiento. ¿Ok? Jorge. Rafael, en esta parte donde hay quien considera que la democracia que estamos viviendo actualmente es incipiente, incluso parte de la transición, hay quienes señalan que no, desde el 68, en fin, podemos, pues, un debate largo en ese sentido. Sí. Sin embargo, en donde no tenemos una democracia participativa, en eso estamos totalmente estancados, y prueba de ello que por primera vez vamos a tener una consulta pues bajo todo lo que marca la propia ley de consulta, la constitución misma, ¿no? Es decir, las consultas que hizo primero Andrés Manuel, pues no lo tenían esa validez jurídica, ¿no? Prácticamente para algunos eran consideradas como patito. Pero estamos ante este escenario. ¿Cuál es pues realmente el entendido? ¿Quién terminará ganando? ¿El propio presidente, los ciudadanos, Morena? Después, porque va a ser un resultado fallido al que sea vinculatorio. Y por último, ¿qué mensaje le das a los congresistas morenistas pues, de Baja California? Aquí estamos en este estado, y a los regidores, quienes no han apostado por nuevos mecanismos hacia la participación ciudadana. Incluso tenemos regidores que apostaron cuando eran estudiantes a eso, y ya cuando son ahora representantes populares se han quedado estancados. No hay modificaciones a reglamentos, no hay modificaciones a la propia ley para que se hagan plebiscitos, para que se haga referéndum, para que se hagan consultas en lo local. ¿Cuál es el mensaje a los representantes populares locales? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, lo que tú dices es que el proceso democrático lo estamos construyendo. La intención es construir un nuevo país, una nueva cultura democrática, y yo creo que es algo que estamos trabajando. El solo resultado del 2018 es parte de este proceso, ¿no? Y sin lugar a dudas tenemos que buscar que la democracia participativa se active y que se hagan consultas con más frecuencia. Tú dices que parece que el resultado, al no ser vinculatorio, no tendrá validez jurídica, pero tiene validez en muchos sentidos, ¿sí? Es decir, y es una decisión política importante. Vamos a suponer que solo sea una encuesta. Imagínate lo que es una encuesta que decide, una encuesta en la que participan, qué sé yo, 5 millones de personas. Es una encuesta indicativa muy importante. Sienta un precedente en relación al tema del combate a la impunidad en el país. Entonces, es decir, estamos en transición. Y en esta transición, estamos, entre otras cosas, enfrentando a los poderes fácticos del viejo régimen, que siguen siendo muy poderosos. No nos podemos cerrar a eso. Estamos enfrentando poderes fácticos que siguen teniendo mucho poder. Es decir, hay una cosa que tenemos que tener clara. Tener el poder ejecutivo, tener el poder legislativo, incluso no te garantiza tener todo el poder. El poder es un andamiaje complejo. Está también el poder judicial, pero además tienes al cuarto poder, que tiene vínculos muy fuertes con el poder del dinero, tienes a los poderes regionales, y sobre todo esto tienes al poder del dinero. Entonces, todos estos procesos democráticos son justamente intentos por ir avanzando por encima de hacer avanzar la democracia a contrapelo de los intereses de los poderes fácticos. ¿Quién dictó en nuestro país durante décadas qué es lo que se hacía ahorita al poder del dinero? ¿Qué definían las elecciones? ¿Qué definió las elecciones el era neoliberal? El dinero. Y Monsiváis lo decía con toda claridad: si dejamos que el dinero decida quién va a ser el presidente, vamos a dejar que entonces el dinero es el que va a gobernar. Justamente lo que estamos viendo es una sociedad que se organiza en contra de estas normas. Y en este sentido, yo sí creo que tenemos que buscar que los legisladores de Morena, los regidores de Morena, impulsen proyectos que efectivamente contribuyan a reforzar la democracia participativa, las consultas y todo este tipo de mecanismos. La democracia, los ejercicios de democracia directa son distintos a los ejercicios de democracia representativa. En la democracia representativa tú dejas tus decisiones, la gente deja sus decisiones en manos de un representante que interpreta
lo que se le pide y que con frecuencia pues, no hace lo que es el sentir popular. Más existen toda una serie de mecanismos de engaño que servían precisamente para que llegaran a la legislatura o a los cargos de poder gente que hacía lo que pedían o lo que planteaban los grupos de poder y no su base electoral. Entonces, claro, en la democracia participativa directa, en los ejercicios de democracia participativa directa, la gente vota directamente, toma las decisiones directamente, por supuesto, que es una cosa que hay que impulsar. ¿Por qué crees que esté estancado en las entidades federativas estos mecanismos de participación ciudadana cuando prácticamente son letra muerta, ¿no? Y uno pensaba que era por ignorancia de panistas, de priistas, pero ahora los morenistas han demostrado lo mismo. Mira, yo no estoy tan convencido de que hayan demostrado lo mismo, yo creo que estamos en un proceso de transición. Yo sí creo que hay resistencia por parte del viejo régimen, y hay una cosa que yo quiero subrayar y qué bueno que me haces